Hola amigos de Club Maestro, ¿cómo están? Ya pronto a iniciar la presentación de las placas Simplísima. Por favor, conéctense, vamos a esperar 3 minutitos más y hagan sus preguntas al chat, vamos a ir respondiendo cualquier duda que surja durante la presentación. Así que vamos a darle unos minutitos más a la gente para que se conecten más personas y participen en este Facebook Live. Nos vemos en un rato. Bueno, ¿cómo están amigos de Club Maestro, de la comunidad de Club Maestro? Bueno, para mí es un placer hoy día seguir aportando con estas charlas para ustedes en este encierro todavía. Ojalá que se encuentren bien, ojalá con trabajo y bien de salud todos ustedes y sus familias. Bueno, vamos a empezar. Como les comentaba, vamos a hablar de Simplísima, nuestra placa constructiva y decorativa de Pizarreño. Eh, Como siempre, vamos a mencionar que somos ETEX en el mundo, somos un holding industrial origen belga que nos dedicamos a la fabricación y comercialización de material de la construcción, con especial material para construcción en seco. Tenemos participación en alrededor de 42 países, tenemos 120 fábricas alrededor del mundo, somos 99 compañías y cerca de 17.000 empleados. ¿Qué es Simplísima? Simplísima es una placa de fibrocemento de 1,20 por 240 centímetros y 240 centímetros, perdón, y por 6 milímetros de espesor, con una terminación decorativa de impresión industrial. Permite ahorrar tiempo y dinero en la fase de terminación de un muro tabique. Es una solución constructiva que viste tu casa. Simplísima es una placa, como les comentaba, constructiva y de terminación. Tiene un inkjet industrial que es una impresión industrial, no es una calcomanía, no es un autoadhesivo, sino esta placa se imprime para darle un diseño de terminación. Y la gran ventaja de Simplísima es el ahorro que nosotros tenemos en tiempo de instalación. Yo siempre hago este ejemplo. Imaginemos una casa en donde vive una familia y tiene un baño o una cocina y necesitan remodelarlo, necesitan trabajar en él. Imagínense, por ejemplo, una construcción tradicional, todo lo que eso significa. Por ejemplo, para cambiar una cerámica o instalar cerámica en el baño. Necesita instalar, por ejemplo, una placa de base para poner esta cerámica. Necesitamos poner el adhesivo, pegar la cerámica, y además esperar todos los tiempos que necesitan los fraudes de los pegamentos o después de la terminación del mismo fraude. Prácticamente nos podemos llevar una semana en salir del baño de esta familia, lo que significa para ellos ir a otras casas, pedir ayuda, o ya sea una cocina, pedir comida y no poder cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Simplísima
es una placa que nos soluciona este problema de inmediato. Nosotros en el mismo día nosotros podemos entrar, intervenir y poder dejar terminado el baño con un revestimiento, una terminación decorativa de una gran calidad, con unos múltiples beneficios propios del fibrocemento, impermeabilidad en la fachada, en el tabique, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir comentando todos los beneficios de Simplísima en el transcurso de la charla, pero como les comentaba, su principal atributo es, como dice la palabra, es muy simple de instalar y muy rápido. Las ventajas son materiales, como les comentaba, por el lado del permanente, los altos niveles de resistencia al impacto y la estabilidad dimensional de la placa. Es resistente a la humedad, es inmune a la acción de hongos y termitas. Por el lado de la superficie, el ingot industrial es resistente a los rayos ultravioleta y la abrasión, es repelente al agua, se puede instalar perfectamente directamente en un receptáculo de ducha o en la fachada. Es lavable con agua y químicos de limpieza. Fíjense en esta última característica, que ahora, sobre todo en estos tiempos de pandemia, nosotros buscamos tener nuestros lugares asépticos, limpios, desinfectados. La placa Simplísima permite ser lavable directamente. Se puede arrojar un desinfectante en aerosol o un desinfectante con un dispensador directamente en la superficie y no sufre problemas, no sufre decolaciones ni nada. Se puede limpiar directamente y quedar completamente desinfectado. Como les comentaba, su principal ventaja es el 80% en ahorro de la instalación, es resistente a la humedad, 100% lavable, es inmune a hongos y termitas, resistente a impacto y tiene variados sistemas de montaje que vamos a explicar a continuación. Existen 5 líneas de diseño. Las líneas de diseño que tenemos nosotros son especialmente pensadas en los diseños de moda, los diseños de línea que están trabajando para ser competitivos en el mercado. Tenemos más de 20 diseños en total, en realidad son como 24 con los nuevos diseños que se incorporaron el año pasado, que los vamos a ver también. Y más que nada los quiero dejar invitados a la página de Simplísima en www.simplísima.cl, en donde ustedes podrán visitar una página súper inspiradora, donde tendrán ejemplos de instalación o lugares que han sido instalados, donde podrán ver e inspirarse en sus proyectos, los suyos como maestro o el cliente final. Como les comentaba, los nuevos diseños disponibles son estos 5, que son en línea madera, línea marmolado, donde, como ustedes pueden ver, se destacan los línea madera, que son en 3 distintos colores. La línea deco, donde está la Ankara gris, que es como este estilo mandala, y el marmolado beige, que es como estilo porcelanato, en formato más grande que la cerámica. Son los nuevos 5 que están disponibles en las tiendas de los distintos retail. Los invito a que los utilicen, que los vayan a ver y que vean la calidad de nuestra placa. ¿Dónde se puede instalar Simplísima? Simplísima se puede instalar en habitaciones, en zonas húmedas o secas, en terrazas exteriores y zonas interiores, etcétera, etcétera, etcétera. Simplísima también se puede instalar incluso como aplicaciones decorativas. Yo la he visto instalado, por ejemplo, en faldones de bares, etcétera, etcétera. Simplísima abre una gran gama de posibilidades de instalación, como hacer una placa constructiva y además es decorativa, nos sirve para dar terminación a nuestros proyectos. ¿Cómo se fabrica Simplísima? Simplísima se fabrica en nuestra planta de Pizarreño, en Maipú. Recordemos que nosotros tenemos 3 plantas a nivel nacional, en San José de Maipo, nuestra planta de Romeral, de donde fabricamos yeso en polvo, nuestra planta de Puente Alto, donde digamos todas las placas de yeso cartón, de Romeral también, y nuestra planta de Maipú, donde fabricamos todos nuestros productos de fibrocemento. En esta última donde se fabrica Simplísima. ¿Cuáles son las etapas de fabricación? Por un lado está la fabricación del sustrato, que es una placa de permanente de 6 milímetros, ya lo hemos explicado antes, no nos vamos a tener aquí. Obviamente después pasa por un control de calidad de esa placa, donde debe ver las resistencias, la absorción de humedad, la densidad, la geometría, etc. Y por último va a la línea de impresión, donde se pone el inkjet.
Aquí prácticamente se divide en etapas de impresión, después se sella y se le pone un coating de ultravioleta donde hace que sea resistente al ultravioleta y pueda ser instalada al exterior. O estas son las normas de fabricación, que son las normas de fibrocemento referidas a las planchas de fibrocemento y las normas para los ensayos, que también las hemos explicado antes, que tampoco nos vamos a detener en este punto, pero es bueno que sepan que nuestros productos, todos los productos de Pizarreño, Romeral, están evaluados por las normas chilenas. Para la instalación, ¿cómo se instala una placa simplísima? Primero vamos a hablar del almacenamiento y la manipulación. Tenemos que almacenarlas en bajo techo, ahí como dice el esquema, en espacios secos y ventilados, sobre una superficie limpia y plana, en forma horizontal, de preferencia utilizando los mismos pallets que se despachó de la fábrica. Las placas no se manipulan de forma como planchada, horizontal, sino de forma vertical entre dos personas. Entre dos personas tienen que ser trasladadas también hasta el lugar de instalación. Para cortes y perforaciones, siempre nosotros recomendamos un uso seguro con los elementos de protección personal adecuados, como es una plancha de fibrocemento. Cuando se cortan deberíamos tener por lo menos nuestras antiparras, nuestra mascarilla del tipo P100 como base y guantes, cascos y zapatos de seguridad, obviamente. Para los cortes nosotros tenemos que realizar un lugar seco que permita la adecuación de los polvos cuando estemos cortando. Después de cortar, quitamos el polvo con un trapo limpio y seco y sellamos. Se debe utilizar un disco diamantado, que es recomendable el que es continuo, no seccionado. Y después de cortar los bordes, obviamente, como les comentaba, tienen que sellar. Para perforaciones podemos hacerlo con taladro o con disco de copa, en caso que sean más anchas las perforaciones. ¿Dónde instalar Simplísima? Simplísima se puede instalar en una estructura de tabiquería, como un cerramiento en seco, ya sea para muros interiores o de tabiques interiores o exteriores, en estructura de madera o de acero galvanizado, un tabique que tiene las mismas condiciones que un tabique común y corriente, con pie derecho o montantes cada 60 centímetros como máximo. También si el tabique es especificado cada 40, obviamente igual la pueden instalar. También se puede instalar sobre muros de hormigón y albañilería, directamente pegados también, y en cielos. El único lugar donde no se puede instalar Simplísima es en el piso, no hay una placa para instalar en piso. ¿Cómo instalar Simplísima? Nosotros cuando tenemos instalación de tabiquería, ya sea directamente a la estructura, nosotros utilizamos, o también instalado sobre placa isocartón, fibrocemento, madera, lo podemos instalar con adhesivo de montaje. Y necesitamos las herramientas que aparecen en pantalla: un taladro, una sierra caladora, un esmeril, una brocha, un tarro con la fría para hacer los sellos, una pistola calafatera para instalar y después también sellar. Y cuando nosotros instalamos en muro de hormigón, albañilería o muro medianero, necesitamos trabajar con un adhesivo cementicio. Y ahí necesitamos trabajar con una llana dentada, espátula, una batera, en fin, tener todas las herramientas correctas para la instalación. Hay que tener algunas consideraciones generales, ya sea cualquiera de las instalaciones que vimos anteriormente, que siempre se repiten para la instalación. Ya, lo primero es la dilatación entre placas y la separación de los y suelo. Aquí, como vemos en pantalla, la separación de suelo debe ser mínimo 2 milímetros. Muy a menudo los maestros de obra lo que hacen es, con un corte, un retazo de la misma placa, colocar abajo, y que tenga 6 milímetros no va a tener ningún problema, obviamente. También 10 milímetros en la parte superior, para todas las deformaciones que tenga la losa o el entrepiso, y 2 milímetros para la separación entre placas, que también es importante dejar esta dilatación. Cuando esta dilatación, precisamente la última que estábamos hablando de la separación entre placas, es un tratamiento de junta, se trata con un sello acrílico o una silicona neutra. Se aplica con una pistola calafatera directamente a este espacio que queda entre placas, esta separación de 2 milímetros.
Cuando nosotros cortamos, nosotros tenemos, como les comentaba, sellar ese canto. ¿Cómo lo hacemos? Con una brocha, con cola fría o con un sellador. Eh, ya sea una perforación o un corte para dimensionar la placa, para darle el tamaño que donde lo queremos instalar, o también las perforaciones para enchufes, grifería, cualquier corte que hagamos nosotros en la placa, debemos sellarlo ya que la placa viene sellada de fábrica. Por eso es importante este sello, que se mantenga. Bueno, paso a paso para instalar con adhesivo de montaje, lo primero que nosotros debemos hacer es rectificar los niveles. ¿Qué significa esto? Ver que el muro está plomado y que esté en línea. Luego yo limpio los montantes o pie derecho. Como les comentaba, podemos instalar sobre madera o acero galvanizado. Cuando lo hacemos en madera, la limpieza prácticamente se reduce a sacar lo que es el polvo de obra en el montante, o sea, en el pie derecho o el aserrín de los cortes. Eso lo podemos realizar con una brocha. Pero cuando estamos trabajando con acero galvanizado, recuerden que los perfiles de acero galvanizado traen un aceite de protector que viene de fábrica. Y este aceite va a evitar, si no lo sacamos, que se pegue correctamente con el adhesivo de montaje. Es por ello que nosotros debiésemos limpiarlo y retirar este aceite para asegurar una correcta adherencia. Y esto lo hacemos con un desengrasante que después tenemos que secar, o como muestra la imagen, con alcohol isopropílico que se evapora con el aire. Y esto es mucho mejor porque pasamos, queda desengrasado y no tenemos que secar. Bueno, luego se presentan las placas para dimensionar, para saber de qué corte, de qué tamaño la voy a cortar. Y después de lo cortado y todo, aplicamos el adhesivo de montaje en los pies derechos. Debe ser un cordón continuo de 6 milímetros de espesor. En total, más o menos, son 9 metros lineales de cordón por placa aproximadamente. Nosotros cuando tenemos uniones de placa sobre un montante, lo que debiésemos hacer son dos cordones, obviamente, como muestra el dibujo, ahí al lado, del costado. Posteriormente nosotros presentamos la placa y la presionamos asegurándonos que se pegue correctamente sobre los montantes. Luego se debe acuñar, mientras el acuñamiento, en la imagen a la mano izquierda, que lo que hacemos nosotros prácticamente es asegurar que lo del adhesivo de montaje logre su tag inicial, lo que el agarre inicial del pegamento. Después de eso ya va a tener un problema, que el reloj son 30 minutos o 40 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente y otras condicionantes. Finalmente yo instalo 4 tornillos en la parte superior y 4 tornillos en la parte inferior. Estos tornillos después desaparecen porque son instalados ahí en la cornisa y guardapolvo, así que no se ven. Esto obviamente que los tornillos no se ven para asegurar una correcta instalación y diseño del tabique. Los tornillos adecuados que nosotros debiésemos utilizar siempre, recuerden que para cualquier plancha de fibrocemento son los con autoavellanante. ¿Qué significan autoavellanante? Que al instalarse sobre el fibrocemento van a generar en cierta forma un desgarro se van a autoperforar en la placa y no presionar para fisurarla. Por eso se recomienda trabajar con estos tornillos. Si ustedes se fijan, los dos ejemplos que tengo yo abajo respecto a uno que es tiene punta de broca, que es para acero galvanizado estructural, debajo de la cabeza de trompeta, de la cabeza donde tiene, si se fijan, tienen unas pequeñas estrías. Esas estrías hacen este trabajo de autoavellanado. Lo mismo para el que tiene punta fina, que es para trabajar madera. Cuando nosotros tenemos un muro de hormigón o albañilería, nosotros debiésemos trabajar con un adhesivo cementicio. El adhesivo cementicio debe ser un adhesivo cementicio que tenga un comportamiento plástico, que sea elástico, que no sea rígido. Eso es lo único como importante al respecto del adhesivo que vamos a utilizar. Y el adhesivo montaje, que lo vimos anteriormente, para que no se me olvidó mencionarlo, debe ser un adhesivo de montaje constructivo a base de poliuretano. Ese es los genéricos que debemos tener en cuenta del adhesivo. Bueno, volvamos para el adhesivo cementicio. Bueno, yo
El paso a paso es rectificar los plomos e eliminar las protuberancias o sobrante de la superficie. Como estamos hablando de un muro de hormigón o albañilería, podrías tener algunas pequeñas protuberancias en el hormigón o carachas cuando son desmoldados, por ejemplo, los moldajes en construcción. Bueno, nosotros tenemos que limpiar y eliminar esas sobrantes para que la instalación quede correctamente realizada. Luego de esto, está en la superficie limpia y aplomada y sin protuberancia, aplicamos el adhesivo cementicio con una llana dentada. Lo podemos hacer el total de la superficie o en franjas de 25 centímetros cada 40 centímetros más o menos. Podemos hacer las dos formas. Luego ponemos los distanciadores de la base para dar la dilatación e instalamos la placa. Presentamos las placas y las presionamos recorriendo el total de la superficie para asegurar la correcta adherencia de todo el pegamento. Y también aquí en los pegamentos también acuño, igual que la vez anterior, precisamente para asegurar el taque inicial del pegamento. Finalmente, igual que la vez anterior, yo instalo 4 fijaciones mecánicas en la parte de arriba y 4 fijaciones mecánicas en la parte de abajo. Esta vez las fijaciones que recomendamos son esos tornillos con tarugo. Cuando nosotros tenemos tabiquerías existentes, ya sean de isocartón, fibrocemento o tableros de viruta orientada, nosotros tenemos dos formas de instalar, con adhesivo montaje, en cualquiera de las que mencioné, y también con adhesivo cementicio para el fibrocemento, como el fibrocemento es un material que tiene concordancia con el adhesivo cementicio, perdón, se puede instalar también. ¿Cuál es el paso a paso? Se rectifican plomos y también se eliminan protuberancias, sobrantes, etc. Se aplica el adhesivo, se dispone el distanciador de base, se presentan las placas presionando el total de la superficie, se acuña en la parte central, igual como vimos anteriormente, y se pone una fijación mecánica recomendada según el sustrato, 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo. Esa es la correcta instalación cuando tenemos tabiquerías existentes. Durante la semana recibí un mensaje en las redes sociales respecto a aquí, si yo la podría instalar directamente sobre las palmetas de cerámica. Bueno, ahí nosotros recomendamos por un tema de protocolo, porque nosotros no somos fabricantes de adhesivos. Sé que existen adhesivos para instalar cerámica sobre cerámica, que según la teoría debiesen funcionar. Pero como nosotros no somos fabricantes, no podemos recomendarlos. Por eso lo que nosotros recomendamos para ese caso es retirar los cerámicos e instalar la placa. Bueno, un resumen de lo que vimos anteriormente, en tanto el sustrato como qué pegamento utilizar, qué tornillo, ahí está especificado. Después pueden ver esto con mayor detenimiento, lo pueden observar y pueden ver qué tornillo o qué sustrato o qué adhesivo corresponden según lo que tengan, que es lo que vimos recién. Vamos a revisar algunas obras donde hemos trabajado con Simplísima, que Simplísima ha tenido un éxito rotundo en el mercado, ya como les comentaba, principalmente por la rapidez de instalación, porque uno se evita al menos especialista en obra. Por ejemplo, cuando yo hago un muro de cerámica, yo necesito trabajar con un maestro, el tabiquero, el ceramista, o cuando necesitamos dar una terminación de pintura, el winchero, el pintor, etcétera, etcétera. Son menos maestros y el tiempo de instalación se recorta un 80%. Por eso el éxito que ha tenido Simplísima ahora ha sido tan rotundo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de instalación al exterior en una vivienda unifamiliar en el campo, donde se instaló tanto en la fachada como en la cocina, en las zonas húmedas. Fíjense en la fachada que prácticamente no se notan las juntas. Como les comentaba, Simplísima es un producto de diseño que está pensado en la continuidad de la instalación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada placa, junto con la que se instala al lado, tiene una correspondencia en el diseño, lo que no se va a notar nunca la unión entre sí. Algunas viviendas del sur, en Frutillar, donde se utilizó para zonas húmedas solamente,
Aquí pueden ver cómo se traslada correctamente, es comentado siempre entre dos personas. Y fíjense aquí en los baños, en las líneas del fragüe, cómo corresponden con las del muro del fondo. Si se fijan, todo está pensado para esta continuidad. Aquí también se instaló acá en el faldón del baño, etcétera. Arriba las puertas, aquí en la cocina las perforaciones para las instalaciones. Todo puede quedar perfectamente solucionado, no tiene ningún problema en ese sentido. Aquí, por ejemplo, se utilizó más que nada como elemento decorativo. Aquí estamos hablando en casas, habitaciones hablando de las 2000 UF prácticamente, 1500 UF. Aquí departamentos de 6000 UF hacia arriba, o sea, en todo el rango de distribución también puede ser trabajado a la placa, también no hay problema en ese sentido tanto en viviendas económicas como en viviendas de un poco mayor de precio, también se puede instalar y se utilizan decorativamente como elemento. Aquí, como les comentaba aquí, simplísima, se puede limpiar directamente, si hay niños en la casa, lo rayan con un plumón, con un paño con jabón o la balosa, se puede limpiar y no tienes ningún problema, se limpia la placa. Aquí tenemos otro ejemplo de unos departamentos en Talcahuano que tuvieron un problema de impermeabilidad y antes tenían un sustrato, un revestimiento térmico interior que tuvo humedad, tuvieron hongos y tuvieron que hacer un cambio de revestimiento interior. ¿Se imaginan lo que significa eso? Estos departamentos estaban entregados y habitados. Principalmente esta obra se caracteriza por eso, porque estaban habitados y se tuvo que trabajar con la gente viviendo en las casas. Entonces la respuesta a este proyecto debiese ser una solución rápida que pudiera dar una buena terminación y poder salir lo antes posible de los departamentos. Bueno, se trabajó con Simplísima y esta obra ya lleva años y no ha tenido ningún reclamo. Simplísima, de verdad, nosotros no hemos tenido ningún reclamo con nuestra placa. Aquí se puede ver que se instalaron los muros perimetrales de hormigón directamente con un adhesivo cementicio y quedó instalado, terminado y decorado. También se puede trabajar sobre muro en la pandereta, en un sobremuro de un bulldog. Aquí yo debiésemos trabajar con una subestructura, ya que los muros de pandereta no son estructurales, entonces debiésemos trabajar una pequeña subestructura, no más que lo que ven en pantalla, e instalar la placa. Miren cómo cambia el lugar, el espacio, qué valor toma con respecto al diseño que tienen las placas. También lo podemos trabajar de forma horizontal, la placa en el diseño, fíjense cómo se ve como terminación. Aquí hay otro ejemplo de otras obras que hemos trabajado como un sistema mixto, también con distintos diseños para distintos espacios. También aquí en fachada, también con un sistema mixto, aquí tienen siding y simplísima. En viviendas modulares, ahí si no está, por ejemplo, si no está escuchando algún emprendedor que quiera tener un emprendimiento de viviendas modulares, también la gente nos prefiere por su rapidez y facilidad de instalación. Aquí les quiero mostrar un video de comparación entre las velocidades de todo lo que estamos conversando, sobre todo la instalación frente a la cerámica. Si se fijan, al lado izquierdo tendrán la instalación de Simplísima, al lado derecho la instalación de cerámica, bajo las mismas condiciones, un tabique que por el lado de la construcción tradicional se debe instalar la placa de base, el pegamento, el tratamiento de junta, etcétera, etcétera. En cambio, Simplísima, se pega la placa, se ponen los 4 tornillos arriba abajo, se acuña y después se hace el tratamiento de la junta, nada más que eso. En 27 minutos está completo, mientras que en cerámica ya vamos el día 3, especialmente por el tema de los fragues de cada etapa, que los retrasa y pueden ser prácticamente una semana que estemos trabajando bajo las mismas condiciones que en Simplísima lo hace en media hora. Entonces,
En resumen, Simplísima es una solución constructiva que le da terminación al tabique. Por eso es su rapidez y sus grandes beneficios, tanto en limpieza, en impermeabilidad, etcétera, etcétera, son tan fenomenales. Bueno, amigos de Club Maestro, esa fue la capacitación de Simplísima. Espero que les haya gustado. Este es un producto de diseño muy valorado por todos los temas que ya les comenté. Les dejo invitados que visiten www.clubmaestro.cl. Aquí ya tenemos un curso de instalación de Simplísima. Regístrense y hagan los cursos, hagan el curso de Simplísima y verán estos temas mucho más profundizados. Eso. Bueno, nos vemos en próxima capacitación. Que estén bien. Saludos.